A continuación, compartimos un extracto de una clase desarrollada en el marco del Diplomado sobre Crimen Transnacional Organizado y otras formas de criminalidad, desarrollado por la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La imagen, voz y contenido de este video son de uso exclusivo para los participantes del curso y no deberán ser reproducidos, distribuidos o utilizados por terceros ajenos sin autorización del autor. Por principio de jurisdiccionalidad nos dice que tiene que haber un juicio para determinar la culpabilidad de una persona, ¿no es cierto? Y por el principio acusatorio nos dice cómo debe ser ese juicio, ¿sí? Sin acusación no hay juicio. ¿En dónde, en qué parte, en qué norma nosotros identificamos que el sistema procesal penal del Ecuador es el acusatorio? ¿Dónde encontramos eso? Tal vez en el 195. El 195 es, para mí es el segundo lugar, ahí digamos te clarifica todo. 195 dice que la fiscalía es la que le corresponde la titularidad de la acción penal. Pero antes hay otro, El Tal vez el 609 75, quizá. perdón, de la Constitución digo. el 75 tal vez de la Constitución, porque De refiere acuerdo, a una justicia imparcial. de acuerdo, Silvana, exactamente. Exactamente. Entonces el 75 nos dice que todos tenemos derecho a una justicia imparcial. Entonces, por lo tanto, nos ubica, nos ubica en esta triada del sistema procesal. Un juez imparcial, en función del 195, una fiscalía, 194, una defensa, ¿no es cierto? En donde estos son adversarios, que en función del artículo, digamos, propio del sistema acusatorio, es el principio dispositivo, como así está en el artículo 5, numeral no me acuerdo, del Código Orgánico Integral Penal, que nos dice que nos regiremos por el principio dispositivo, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben muy bien, pero me parece importante reforzarlo. Y entonces, esta es la dinámica del sistema procesal, en donde la característica de la fiscalía es que la fiscalía es la titularidad, tiene la titularidad de la acción penal. ¿Qué significa eso? Significa que la fiscalía tiene la atribución exclusiva del inicio del proceso penal. Simplemente entre paréntesis, por eso a mí me da hasta rabia cuando leo por ahí, bueno, antes creo que pasaba, en el tuit de fiscalía, el juez autorizó el inicio de la instrucción fiscal. Y uno dice, por favor, ¿cómo van a decir eso? O los medios de comunicación, juez autorizó la instrucción fiscal. No, señor, el juez no autoriza la instrucción fiscal, ¿no es cierto? Porque la fiscalía como titular de la acción penal es quien tiene la atribución constitucional y legal para activar el sistema de administración de justicia. Cuando hablamos de otras materias, ¿no es cierto? Sabemos que la persona que se siente afectada activa el sistema de justicia, enciende el motor del sistema de justicia en función del derecho a la tutela judicial efectiva, ejerce la acción e inicia el procedimiento civil. Eso en materia penal le corresponde a fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, esto para mí hay que tenerlo súper claro porque esto refuerza la calidad o el poder que tiene esta institución, porque es así. Y entonces, claro, digamos, yéndonos a la práctica, no en esto yo no he visto jamás en el espacio que estamos con ustedes, digamos, en la élite de la justicia, pero sí en otros espacios en donde en flagrancia un juez le obliga al fiscal a formular cargos, o un juez le obliga al fiscal a pedir prisión preventiva, o un juez le dice que no le acepta esa imputación y que tiene que ser otra imputación, ¿no es cierto? Estas cosas pasan abajo, ¿sí? Acá quizás no pasa, pero son cosas que al menos las veo como inadmisibles. Entonces, en función de aquello, insisto, ¿cuál es el rol de este juez? ¿No es cierto? ¿Cuál es el rol de este juez imparcial? Es resolver lo que estos adversarios le llevan al juez. Entonces, solo cuando nosotros tenemos claridad sobre esto y que este juez no se puede pasar a ningún lado de las partes, porque te rompe la lógica del sistema y se rompe el equilibrio, es que nosotros podemos entender ciertas reglas. Y aquí les voy a contar algo, porque esto sí me pasó en Corte Nacional de Justicia. En una audiencia de juicio, estábamos enfrentados, claro que estábamos enfrentados con la fiscal general y eso siempre cambia un poquito el escenario por la fuerza moral que ella tiene. Pero pasó lo siguiente.
yo me acuerdo, ella hacía preguntas, a ver, no, yo hacía la pregunta y ella me objetó y me dijo, recuerdo que me dijo, es una pregunta sugestiva. Y el juez ponente dijo, no, no es una pregunta sugestiva, pero no la admito porque más bien es capciosa. Entonces, uno se queda y dice, si esto dice el juez de Corte Nacional, es que no está entendiendo el sistema acusatorio. ¿Puede el juez resolver una objeción que no le han planteado? Por supuesto que no. ¿No es cierto? Es decir, este juez solo puede resolver la objeción que le plantea esta parte o cualquiera de las dos partes. Si le dice que objeta por sugestiva, el juez dice, ¿es sugestiva sí o no? No es sugestiva, conteste. Lo que no puede hacer es esto de decir, no, no es sugestiva, es capciosa, no conteste. Con la única excepción de las preguntas incriminatorias. ¿No es cierto? Esa es la única excepción. ¿Por qué? Porque ese tribunal o ese juez deja de ser juez de garantías penales para convertirse en juez constitucional. Entonces, ese juez, si es que hay una pregunta incriminatoria, es la única posibilidad por la cual el juez rompe, ¿no es cierto? Sale de su rol de juez de garantías, se convierte en juez constitucional y dice, no, 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 señor, usted no me puede responder. Ok. Y eso me lleva entonces a algunas cositas muy, muy breves que yo se las quiero mencionar. Y es, por ejemplo, el caso del procedimiento abreviado. Yo lamento profundamente la última reforma al procedimiento abreviado, en la cual se estableció que el juez tenga la capacidad de valorar el acuerdo al que han llegado las partes. Esa es una reforma que atenta al principio acusatorio. Esa norma no existía antes. Frente a un procedimiento abreviado, bajo el sistema acusatorio a este juez imparcial, lo único que le corresponde hacer es un control de legalidad. Nada más. El juez no puede valorar si es que es de conmoción social, si es que está muy baja la pena. No, señor. Lo único que le corresponde es si el acuerdo al que ha llegado las partes es un acuerdo legal. Nada más. Entonces, yo, claro, ya está en la ley y esa ley, digamos, le da esta atribución al juez. Pero fíjense ustedes que esto pasa cuando, en lugar de consolidar el sistema acusatorio, lo deformamos. Porque hay legisladores que no entienden cómo funciona el sistema acusatorio y creo yo que es rol de nosotros, de los actores del sistema, pulirlo, ¿no es cierto? Pulir a este sistema. Entonces, ahí yo estoy en contra. Eh, la revisión de medidas cautelares. Me parece haber escuchado ayer un caso. Ahí Ayer creo me que fue. permite una pregunta antes que pase a eso. Claro, claro, Julio. Si se dice que una objeción el juez no puede subvencionar, digamos, si es que le objetaron por capciosa, no puede resolver, digamos, si le objetaron por sugestiva, no puede resolver siendo que es capciosa. Entonces, ¿cuál sería el criterio en cuanto a las preguntas aclaratorias que por ahí el COI permite? Dice que el juez puede pedir una pregunta cuando no está claro lo que ha respondido el testigo. Entonces, en ese caso, en uno u otro sentido, el juez se podría considerar que está subvencionando tal vez a uno de los sujetos procesales. Cuando el juez responde, cuando el juez se atribuye la resolución de una objeción que no le ha planteado, el juez está tomando parte, se va a una de las partes. ¿No es cierto? Cuando dice no es capciosa, es sugestiva, le está diciendo a la fiscalía o a la defensa, quien sea, le está diciendo, no, no, permítame, quítese usted, porque usted no hizo bien su trabajo, yo voy a objetar y yo mismo voy a calificar. Entonces ese juez está rompiendo con la imparcialidad. No puede, definitivamente no puede hacerlo. Julio, pero usted hace una pregunta súper interesante porque dice, ¿qué pasa con las preguntas aclaratorias? La ley admite las preguntas aclaratorias, pero lo admite siempre y cuando sean realmente aclaratorias. Aquí, Byron, espera, porque yo quiero contar algo, pero a veces me da miedo que me jalen la lengua, pero yo creo que yo confío en el espacio. Aquí hubo un caso súper sonado, de un juez, de un tribunal en un caso súper sonado en el cual a un juez en media audiencia de juzgamiento lo recusaron por supuestamente haber perdido la imparcialidad porque hacía demasiadas preguntas aclaratorias. La verdad, yo estuve en esa audiencia y efectivamente ese juez a quien lo aprecio, me parece un muy buen juez, yo sí creo que ese juez se creó su propia teoría del caso.
Y por lo tanto, después de cada interrogatorio, ese juez ya no hacía preguntas aclaratorias. Ese juez hacía preguntas absolutamente bajo su propia teoría del caso. Y en media audiencia, algo que parece una locura, recusar a un juez en medio de una audiencia de juicio porque estás peleando con el juez, me parece una pésima estrategia, los otros compañeros del tribunal aceptaron la recusación. Porque ellos dijeron, y esto también es interesante cuando hablamos de imparcialidad, ellos dijeron que la imparcialidad debe ser al menos aparente. Ellos no creían que su compañero tenía algún interés en la causa, no. Pero aparentemente este juez podía estar prejuiciado por manejar su propia teoría del caso. Entonces, Julio, se sacrifica, se pone en peligro la independencia del juez cuando hace preguntas más allá de las aclaraciones en función de la narración o del relato del testigo. No puede hacerlo. Byron. Sobre este tema de las objeciones, a ver, ¿por qué no verlo desde la perspectiva de que hay un reclamo de la parte a la actuación de la otra parte? ¿Ya? Lo que se equivoca, si se quiere, es en la, no sé si decirlo, calificación jurídica o en la norma por la cual aduce que la otra parte se está equivocando. Pero hay la objeción y el que el juez tiene que resolver. Entonces, se admite generalmente el iura novit curia para cosas mayores, ¿no? ¿Por qué aquí no sería una suerte de eso? Es decir, no es que de oficio el juez está entrando a conocer la pregunta, sino que le están objetando. Entonces, yo solo diría, a ver, usted me objeta por sugestiva, pero no es sugestiva. El código me dice que esto que usted está objetando es capcioso. ¿Por qué no verlo así? O no está bien Por, planteado. por el principio dispositivo, Byron. Porque esa es la lógica del sistema acusatorio. ¿Dónde está el dispositivo? 5. Pero es el 5 numeral 21 me parece. O numeral 15 creo, no sé. Pero claro, el dispositivo va desde la lógica de que la parte me pide, la parte me está objetando, la parte me está pidiendo, pronúnciese sobre esta pregunta que hace mi contraparte. Yo me equivoco en el fundamento jurídico, pero la petición hay. Porque el juez solo puede, porque el juez para mantener la imparcialidad en un sistema acusatorio solo puede resolver en función de lo que le llevan las partes, nada más. No puede resolver de otra forma sino lo que le llevan las partes. Y yo entiendo que por el principio iura novit curia el juez podría resolver otras cosas. Eso es aquí súper discutible, ¿no es cierto? Porque ya entramos, por ejemplo, el beneficio del procesado, ¿no es cierto? Quizás ahí tiene más libertad. Pero ya vamos a otro tema, pero yo te quiero insistir sobre esto, porque cuando no hay objeciones, Byron, el juez tampoco puede intervenir. Y esto es curioso porque muchas veces, a mí me ha pasado que estamos en tribunales y las preguntas son muy mal hechas, pero sucede que me favorecen a mi tesis. Y los jueces a veces como que se incomodan de ver las preguntas tan mal hechas y es como, ¿por qué no objeta? ¿No es cierto? ¿Por qué? O sea, no lo dicen, ¿no? Pero yo veo en sus caras cómo me regresan a ver y dicen, oiga, ¿por qué no objeta? ¿No? Porque yo quiero que siga hablando. O sea, por más que estén mal hechas las preguntas, está diciendo cosas que me sirven, pero no puede el juez intervenir, Eh, porque, insisto, rompe su imparcialidad. Y esto, Byron, y para el resto de compañeros, creo yo que fue la discusión respecto de las agravantes. Yo, con todo respeto nuevamente, no estoy de acuerdo con esa última resolución de Corte Nacional. No estoy de acuerdo. Esa resolución por la cual varios de los jueces de la sala se opusieron, en la cual se estableció que la aplicación de las agravantes, de la pena con agravantes, es una tarea del juez a pesar de que no haya existido actividad probatoria de fiscalía o no haya habido pretensión punitiva de fiscalía. Yo creo que eso rompe la lógica del sistema acusatorio, porque está en contra del principio dispositivo y el juez está ocupando el rol de la fiscalía cuando ese no es el rol del juez. Pablo, ¿cuál sería entonces tu postura jurídica alrededor de la demarcación de los límites de la imparcialidad? Considerando que eh, todo derecho, garantía, principio tiene sus límites, sus demarcaciones. Eso por un lado. Y por otro, si también bajo tu égida, si en este mismo escenario del Tribunal de Juicio se objeta, como tú decías, por sugestiva
y si el juez dice, bueno, al lugar es sugestiva, pero también es impertinente o también para ti estaría rompiéndose la imparcialidad y también el principio dispositivo. Y una vez más, claro, no, está muy bien traído a colación tu análisis y muy bienvenido, ¿no? Solo que, claro, ahí también hay un peso muy fuerte para ti en esa visión del garantismo, ¿no? Y creo que además, y de paso te digo, desde mi punto de vista, una de las valías de haber compartido estas jornadas contigo, me parece es precisamente habernos recordado, al menos a mí, esto es los axiomas del garantismo, la vigencia que estos tienen a veces por el tráfago y el vértigo de la actividad judicial, a veces uno puede olvidarse, ¿no? Pero cobran siempre enorme vigencia. Y finalmente, en lo que tú decías de de tu oposición hacia la resolución nuestra adoptada el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Finalmente solo una jueza es la que se opuso, no fueron varios. Bueno, pero eso no tendría mayor importancia, sino lo que finalmente se resolvió, ¿no? Desde el punto de vista nuestro fue esa necesidad también de traer a colación el, también esa vigilancia todo el conglomerado de las garantías básicas del derecho al debido proceso. Y claro, alrededor de aquello que se ponga de manifiesto también una postura del juez frente a estas posibles circunstancias agravantes, en este caso, no un capricho, no bajo de ninguna manera querer romper el principio de imparcialidad. Y claro, también para un poco, si se quiere, que se ponga de manifiesto esto el, eh, en este caso, las partes y fiscalía ponen los hechos, el juez del derecho, ¿no? Entonces, eso también primó en esta resolución, Pablo. Gracias, Marco. Yo agradezco un montón primero las reflexiones y la apertura, claro, a escuchar, digamos, una contradicción, ¿no es cierto?, tan frontal, pero siempre muy respetuosa. Eh, pero claro, si nos ubicamos en esta triada que es el sistema acusatorio, cuando el juez resuelve otra cosa que no sea pedida por la fiscalía, definitivamente que perdió la imparcialidad. O sea, no hay otra forma de hacerlo, porque este juez está pasando al lado de la fiscalía. Este juez vino acá cuando dice, usted preguntó, debía haber objetado por capciosa, no por sugestiva. Entonces pasó a este lado y si es que lo pensamos como una balanza, además, a esta triada, se rompe el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me lleva a mí a decir, por una cuestión de interpretación lógica del sistema procesal. Por eso es que, por ejemplo, las medidas cautelares solo pueden ser ordenadas. El principio acusatorio es sin acusación no hay juicio, ¿no es cierto? Si lo más que es el juicio y la sentencia tiene que ser, digamos, solo a pretensión de fiscalía, lo menos también, pues. Si es que fiscalía no solicita prisión preventiva, el juez no la puede ordenar. Y esta discusión la teníamos hace 20 años, cuando yo trabajaba en la fiscalía, porque si bien, Marco, y para todos, si bien yo, claro, tengo una construcción ideológica de pensamiento, yo trabajé 10 años en la fiscalía. O sea, yo no tengo un afán
de impunidad de ninguna manera. Yo lo que busco es una mejor administración de justicia, en donde las penas que se apliquen sean aplicadas dentro de nuestro marco constitucional. Y entonces, insisto, cuando en el año 2002, 2003, habían jueces que ordenaban prisión preventiva bajo el argumento de Iuria Novit Curia, ¿no es cierto? Porque decían, no, pues ahí están los hechos, están los presupuestos de la prisión preventiva, yo la ordeno. No, señor juez, a usted no se la han pedido. O lo que sigue pasando hoy, más allá de las agravantes que acabamos de conversar, más allá de las objeciones, con la revisión de medidas cautelares, por ejemplo. ¿No es cierto? Estas partes, ¿no es cierto? Estas dos, Fiscalía y Defensa, son adversarios finalmente, ¿no es cierto? Pero en nuestro sistema estas dos partes pueden ponerse de acuerdo, tan de acuerdo que pueden proponer acuerdos probatorios o hasta la aceptación de culpabilidad, como es el procedimiento abreviado. Yo sé que dicen que no, pero bueno, al final es aceptación de culpabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que este juez, cuando las partes están de acuerdo, lo único que le corresponde hacer es un control de legalidad, nada más, porque el juez no puede entrar a valorar si es que ese acuerdo está bien o mal, digamos, en el deber ser, moralmente, ¿no es cierto? No acepto la pena de Mayra Salazar porque no estoy de acuerdo. Y el juez puede tener toda la razón, yo estaba de acuerdo, podría estar de acuerdo con eso. El juez no tenía la atribución para no aceptar el acuerdo de ambas partes. Entonces digo yo, esto pasa todavía en el sistema. Defensa pide una, no sé, revocatoria de prisión o cambio de medida, la que fuera. Esto pasó, me parece, ayer, cambio de medida. Y Fiscalía dice, no estoy en contra del cambio de medida. Ambos de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer este juez imparcial? Verificar si el pedido es legal. Nada más. Cuando el juez dice, no, no estoy de acuerdo porque tales y cuales razones, otra vez, se pasa al lado de la fiscalía y pierde su imparcialidad. Entonces, si hay dos, por eso en algún, por aquí, ojalá que no se me ponga bravo el doctor de la cadena. Hubo un caso reciente en el que una defensa, yo me enteré por redes sociales nada más, la defensa le pide en plena audiencia, le pide al juez, le dice, señor juez, mi cliente ha dado un testimonio anticipado, está muy nerviosa, le pido que la revocatoria de la prisión preventiva. Y la fiscal general toma la palabra y dice, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en la revocatoria de la prisión preventiva. Y el juez ponente dice, bueno, eso lo vamos a resolver otro momento. Yo digo, ¿para qué resolver otro momento si las partes estaban de acuerdo? No había nada que valorar en ese pedido por un principio de concentración, ¿no es cierto? Tenía que decir, yo creo que el juez tenía que decir, si las partes están de acuerdo, bueno, no hay ninguna norma que me imposibilita la revocatoria de la prisión preventiva, como antes sí había, el 536 creo que era, ¿no es cierto?, que nos impedía revocar prisión preventiva o sustituir prisión preventiva en delitos de más de 5 años, ahora ya no hay. Si las partes están de acuerdo, bueno, problema de ustedes. Ordeno la revocatoria. ¿Me explico? Así que por ahí yo creo que tenemos una deuda y me parece que tenemos que reforzar la lógica del sistema procesal. Estamos con la pantalla, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a las categorías dogmáticas del delito. Bueno, primero, rapidito, ¿qué es la teoría del delito? La teoría del delito es una teoría que nos ayuda a responder 3 preguntas. Respecto de un acto humano, nos responde 3 preguntas. La primera, si es que ese acto humano está descrito en una ley como delito. ¿No es cierto? Para eso nos sirve la teoría del delito. Sirve para calificar al acto humano. Entonces, el acto es un presupuesto jurídico, es un acto prejurídico. Si es que esa conducta humana, si es que ese acto humano está previsto en la ley como delito, eso se llama tipicidad. Si es que esa conducta humana prevista en la ley como delito estaba o no autorizada por el derecho. Para eso nos sirve la teoría del delito, para saber si es que ese acto estaba o no autorizado por el derecho. Eso se llama antijuridicidad. Y finalmente, si es que la persona que realizó ese acto humano tiene las aptitudes para
mejor dicho, si es que esa persona estaba en condiciones o no de respetar el derecho. Si es que esa persona estaba en condiciones o no de respetar el derecho. Eso es la culpabilidad, ¿no es cierto? Y entonces, vamos. Rapidísimo, ¿no? Vamos, tenemos el acto, tenemos la tipicidad, tenemos la antijuridicidad y tenemos la culpabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que probar la fiscalía? Si decimos que el acto es una cuestión prejurídica, partimos de un hecho que, digamos, eh, las tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad califican al acto, así que el acto lo dejamos ahí en blanco, digamos. ¿Qué tiene que probar la fiscalía? Tenemos tipicidad objetiva y tenemos tipicidad subjetiva. En tipicidad objetiva, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Primero, imputación objetiva. Sujeto activo, sujeto pasivo, conducta. Tenemos los elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles? Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, bien jurídico, elementos normativos, elementos valorativos y las otras circunstancias que complementan el. Estos elementos del tipo penal son el mapa de investigación de la fiscalía. Cuando la fiscalía conoce un caso y dice esto es por tal delito, la fiscalía tiene que plantearse todos estos elementos como la actividad de investigación. Entonces, si se trata de un cohecho, ¿qué es lo primero que voy a probar? Ah, que es un sujeto activo calificado, ¿no es cierto? El verbo rector en el cohecho, que recibió un beneficio económico indebido. Las otras circunstancias, que fue en beneficio propio, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí les recuerdo un poco, yo hace tantos años que trabajé en fiscalía y yo me acuerdo que en algún momento nos hacían llenar unas carátulas, creo que Jacinto, que está por ahí, Cristian Gia, que está por ahí, nos hacían llenar unas carátulas con la teoría del caso y nosotros decíamos, ¿cómo nos hacen perder el tiempo con estas tonterías cuando tenemos tanto trabajo? Y la verdad es que esas carátulas eran súper necesarias, porque con tanto trabajo que tiene la fiscalía, si tú te planteas la teoría del caso, fácilmente te puedes identificar, ¿no es cierto?, para dónde tiene que direccionarse la investigación. Y entonces Fiscalía, insisto, tiene que hacer este análisis, ¿no es cierto?, esta investigación para acreditar la subsunción del hecho al tipo penal. ¿Me siguen? Entonces, Fiscalía, ¿qué tiene que probar? Tipicidad subjetiva. ¿Qué más tiene que probar Fiscalía? El dolo, ¿no es cierto? O la culpa. Nunca dolo y culpa, sabemos es dolo o culpa, ¿no es cierto? Y el dolo no es que nos vamos a meter en la cabeza del autor para saber cuál era la intención que tenía, no. El dolo nosotros lo deducimos a partir de la actividad probatoria, ¿no es cierto? Si el tipo que roba el celular rompió la mochila al tipo que estaba en el bus para llevarse el celular, no, pues yo deduzco que él sabía que se estaba apropiando de una cosa ajena, tanto que tuvo que romperle, violentarle y llevársela, ¿no es cierto? Pero el dolo requiere actividad probatoria por parte de la fiscalía, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué razón? Porque en un Estado democrático no se sanciona tanto el hecho, sino sobre todo la voluntad para la realización del hecho. ¿No es cierto? Entonces el dolo hace parte fundamental de la actividad probatoria porque sin dolo no hay tipicidad. Déjenme avanzar en antijuridicidad. Pregunto. En antijuridicidad tenemos cosas, antijuridicidad formal y antijuridicidad material, ¿no es cierto? Según el artículo 29. Antijuridicidad formal, que son las causas de legítima defensa, estado de necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta. ¿Fiscalía tiene que probar la antijuridicidad formal? Eso se presume. Se presume, súper simple. Entonces, ¿Fiscalía tiene que probar antijuridicidad material formal? No, no tiene que probar. ¿Por qué? Porque la tipicidad es una presunción de antijuridicidad, ¿no es cierto? La carga de la prueba de la antijuridicidad, de las causas de justificación, le corresponden a la defensa. Yo sé que ustedes lo saben,
Yo sé que ustedes saben esto, pero es importante porque cuando nos quedamos con la respuesta, que era adecuada la respuesta de Javier, Javier dijo, hay que probar las categorías dogmáticas del delito. Pero sucede que no hay que probar todas las categorías dogmáticas del delito, ¿no es cierto? Hay que probar la tipicidad, dentro de la tipicidad del dolo. No hay que probar antijuricidad formal. Hay que probar antijuricidad material, que está aquí el principio de lesividad. Hay que probar antijuricidad material. Sí, es bien Claro, jurídico. porque habría que probar resultado o puesta en peligro. Sí, señor, hay que probar porque así lo dice el 29. Simplemente porque así lo dice el 29. No porque lo diga Ferrayoli ni el 29 lo dice, fin. Entonces, Fiscalía requiere actividad probatoria de tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y antijuridicidad material. Fiscalía tiene que probar culpabilidad. Creo que eso más bien sería carga de prueba del procesado. ¿Qué A lo dice? mejor ¿Qué? establecer que, que no tiene capacidad, que es menor de edad. Bueno, la minoría de edad, no, no. Más bien el Es tema es, decir, Javier, es decir, bajo la respuesta de Javier, frente a la tipicidad y antijuricidad material probada por Fiscalía, ¿hay una presunción de culpabilidad? ¿Eso me está diciendo Javier? no, porque en todo caso ahí debería demostrar a lo mejor el procesado, Javier, aunque no se arrepienta, Javier. Javier estaba sí, bien, no sí, se arrepienta, sí, no se arrepiente, estaba bien. lo que pasa es que le estaba procesando. O sea, la verdad es que el procesado debe demostrar, en todo caso, que tiene alguna afectación psicológica para haber actuado sin conocimiento, ¿no? Pero no divaguemos. Pregunta, ¿hay que probar culpabilidad? ¿Fiscalía tiene carga probatoria respecto de la culpabilidad, sí o no? Creo que no, más bien ahí la carga probatoria es para el procesado. Definitivamente no. No. Entonces, ¿hay presunción de culpabilidad? Sí. Pucha, ya que se nos rompe la cabeza. ¿Cómo está loco el profesor Encarrada? Dice que hay presunción de culpabilidad. Sí, hay presunción de culpabilidad. ¿Por qué razón? Rapidísimo. Culpabilidad. Uno, imputabilidad. ¿No es cierto? ¿Quiénes son imputables? La capacidad de comprensión. Todos. Todos somos imputables. Todos tenemos capacidad de comprender. La excepción son las causas de inimputabilidad, ¿no es cierto? Porque todos tenemos capacidad de comprender, excepto los incapaces, los trastorno mental y los menores de edad. ¿A quién le corresponde probar la inimputabilidad? La defensa. Segundo, Pero, perdón, conocimiento. Pablo, pero ahí hay un tema que la minoría de edad, en caso de que sea alegada, o sea, ahí se presume la minoría de edad. En Entonces ahí caso que sea habría, alegada, pero ujú, sí es pero, verdad. Pero pero a lo mejor sí digamos, le tocaría probar a fiscalía, que es mayor de claro, edad. claro, en caso de que sea alegada, sí es Ujú. verdad, en caso de que sea, pero en términos generales, una persona es acusada, ¿no es cierto? Una persona cualquiera, un mayor de edad, fiscalía no le corresponde probar porque la imputabilidad se presume. El conocimiento de la antijuricidad del actuar en función del artículo, ¿cuál es este? Se me perdió 36 creo que es. Bueno, el conocimiento de la antijuricidad del actuar. ¿Tiene que probar fiscalía? No, señor, porque el Código Civil dice que la ley se presume conocida por todos. Presumimos el conocimiento del delito. Ah, no, pero es que el error de prohibición, ok, ok. Si es que usted alega error de prohibición, me lo demuestra. Error de prohibición, además, invencible. ¿No es cierto? El vencible no. Pero el conocimiento de la anticuriosidad, presumo. Entonces, Fiscalía tampoco prueba. Finalmente, la exigibilidad de otra conducta, que es el tercer requisito. ¿Quiénes estamos exigidos a respetar el derecho? Todos. Ah, es que hay circunstancias en las cuales no me es exigible. Ah, ok, pruébelo. Pero todos estamos exigidos. No es que yo, pobrecito, no encuentro trabajo y por eso robo. Puta, lo siento. Te puedo entender, pero lo siento, te vas a la cárcel. Entonces, insisto, hablando del principio probatorio,
La carga de la prueba de fiscalía es respecto de la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva y la antijuricidad material. La culpabilidad se presume. La respuesta sería frente al injusto penal, porque el acto, el acto típico y antijurídico forman una sola categoría de injusto penal. Frente al injusto penal hay una presunción de culpabilidad. ¿Sí? Déjeme cerrar esto para avanzar en un temita. Una presunción de culpabilidad. Ok. ¿Por qué nos genera conflicto asumir esta presunción de culpabilidad? Porque inmediatamente pensamos en la garantía del derecho a la presunción de inocencia. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ok. Y esto pasa por una confusión que tenemos del concepto de culpabilidad. Yo he escuchado, asimismo, a muy buenos jueces, he escuchado decir lo siguiente en audiencia preparatoria de juicio. Yo les he escuchado decir, dicto auto de llamamiento a juicio porque efectivamente estamos frente a un acto típico y antijurídico. La culpabilidad le corresponde declarar al tribunal penal. Repito, yo he escuchado decir esto en preparatoria. Con la acusación de fiscalía, yo considero que estamos frente a un acto típico y antijurídico, pero la culpabilidad no la declaro yo porque la tiene que declarar el tribunal penal. Dos cosas sobre esto. La primera, si el juez de instrucción dice que estamos frente a un acto típico y antijurídico, bajo el análisis que acabamos de hacer, ya pues que dicte sentencia. ¿Sí o no? Porque la fiscalía ya probó lo que tenía que probar. ¿Me explico? ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué dicen esto los jueces? O algunos jueces, por supuesto. También me parece, Pablo, que hay ahí de pronto no la mejor técnica legislativa, ¿no? Porque si nos vamos a los presupuestos del auto de sobreseimiento, también te habla de eximentes o de la antijuridicidad, ¿no? Ese es un error terrible. Ese es un error Claro. terrible. Y entonces alrededor de aquello quizás ahí estas lecturas, estas disquisiciones de algunos jueces que también he oído aquello, en realidad. ¿Alguien más? Bueno, si no, yo continúo. ¿Por qué razón? Porque hay una confusión en el concepto, en los conceptos de culpabilidad. Una cosa es la culpabilidad como categoría dogmática del delito y otra cosa es la culpabilidad como responsabilidad penal. Cuando los tribunales penales dictan sentencia de culpabilidad, no se refieren a la categoría dogmática de culpabilidad. Se refieren a la culpabilidad como sinónimo de responsabilidad penal. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando decimos no, si yo digo así, digamos así, en una entrevista, en el Twitter, en el Ecuador hay presunción de culpabilidad, no, pues estoy loco. En el Ecuador hay presunción de inocencia, se prueba la culpabilidad. Pero si hablamos dentro de las categorías dogmáticas del delito, frente al injusto penal, hay presunción de culpabilidad. Entonces, cuando pasan esto, cuando dicen esto, los jueces de instrucción, que la culpabilidad le corresponde al tribunal, están confundiendo conceptos jurídicos. ¿Sí? Están confundiendo conceptos jurídicos. Ok. ¿Estamos claros? ¿Avanzamos? ¿O alguna duda o alguna objeción sobre este criterio? Entonces, fíjense ustedes que se reduce la calidad, ya no es tanto como decía Javier al principio. Javier dijo se tiene que probar las categorías dogmáticas. Bueno, sí, pero no todas. ¿No es cierto? Solo la carga de la prueba es respecto de tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y antijuricidad material. Nada más. El resto se presume, no le corresponde a la fiscalía. Bien. Vamos entonces, como estamos en el qué probar, vámonos a centrarnos ahora en el delito de delincuencia organizada. Vamos al delito de delincuencia organizada. Yo quisiera que ustedes me ayuden leyendo así rápido el tipo penal porque vamos a tener que desentrañar los elementos objetivos del tipo, ¿no es cierto? Porque para saber el qué probar, el qué hechos probar,
yo tengo que saber exactamente cuáles son los elementos objetivos del tipo penal. Es la única forma de realizar la actividad investigativa y luego la actividad probatoria. Cuando Teresa se refería hace un rato a las proposiciones fácticas tienen que adecuarse a una proposición jurídica. Y la proposición jurídica, desde Fiscalía, tiene que ser la adecuación del hecho al tipo penal, ¿no es cierto? No hay otra fórmula. Por lo tanto, es fundamental identificar los elementos objetivos del tipo. Bien, entonces ayúdenme, por favor, con la lectura del 369, que es tan complicado, porque si nosotros analizamos el tipo penal de homicidio, es facilito. Sujeto activo, el qué, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona, la víctima. Verbo rector, el que mate a otro. Bien jurídico, derecho a la vida. Se acabó, ya está. Asesinato, en los mismos elementos más las otras circunstancias que complementan el tipo. ¿Cuáles? No sé, el envenenamiento, el incendio, la alevosía, qué sé yo. Correcto, se acabó el tipo, fácil. Vamos a ver delincuencia organizada. Caramba, que es complicado. 369, por favor. Delincuencia organizada. La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 3 o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer 1 o más delitos sancionados con la pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Hasta ahí nomás, por favor. Claro, 7 a 10 decía antes, ¿no? Nos acaban de aumentar a 22 a 26. Es una locura lo que aprobó el país en la última consulta popular. Estamos de 22 a 26 años. Eso nos va a traer otros problemas. Entonces, los elementos objetivos del tipo de la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Ustedes están con el código a la mano, podemos irlo desentrañando. Entonces, sujeto activo. ¿Qué sujeto activo tenemos en la delincuencia organizada? No calificado. Correcto, facilito. No calificado. No calificado son más de 3. Eso es todo, ¿no es cierto? 3 o más, digamos. 3 o más en realidad. Son 3 o más. 3 o más. Listo. Sujeto pasivo. Antes que me den la respuesta, ¿quién es el sujeto pasivo de la infracción? Es el titular del bien jurídico lesionado. Y en estos delitos tenemos ciertas complicaciones. Y yo aquí creo que tenemos que verlo con claridad, porque ¿cuál es el bien jurídico en la delincuencia organizada? La seguridad pública. Marco creo que quería también Sí, decir algo. seguridad pública dice en nuestro Código Orgánico Integral Penal. De acuerdo, ¿no es cierto? Y entonces, absolutamente de acuerdo que es la seguridad pública. Y entonces, ¿quién es el titular de ese bien jurídico? El Estado. Será, La sociedad. es la sociedad. Y fíjense que esto es tan relevante porque esto nos habilitaría, por ejemplo, la presentación de una acusación particular. ¿No es cierto? El bien jurídico, si es que es la seguridad pública, con lo que yo coincido, el sujeto pasivo es la sociedad. Y secundariamente, creo yo, también es el Estado como organización política. ¿Por qué razón? Porque hay crímenes de delincuencia organizada que, si bien afectan a la seguridad pública, es tan violento, es tan grave, que pone en peligro mismo la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, por lo tanto, el Estado también, como organización política, también puede ser víctima de este delito. ¿Qué significa eso? Que el Estado podría presentar acusaciones particulares, como si se lo hace en la práctica, digamos. Y vamos a la parte más complicada, el qué probar. Verbo rector. ¿Cuál es el verbo rector? El verbo rector es, como ustedes saben, el núcleo del delito, pero creo que yo para ponerlo más simple es la conducta prohibida por el legislador. Es la conducta prohibida por el legislador. Ya las otras características, son un montón en este delito, las vemos más adelante. Entonces, si yo les digo cuál es el verbo rector en el homicidio,
uno lee y dice el que mate a otro, ¿no es cierto? Y es la persona, es el matar a otra persona, porque no es matar un mosco, no es matar a un animal, es matar a otra persona, el verbo rector. En el cohecho, es el recibir beneficio económico indebido. Ese es el verbo rector. En el peculado, es abusar de recursos públicos, ¿no es cierto? Es decir, no solo es el verbo gramatical, el verbo rector, sino que es toda la conducta prohibida por el legislador, ¿no es cierto? No sé, vamos con lesiones, ¿no? Lesionar a otra persona, qué sé yo, etcétera. Vamos a ver cuál es el verbo rector en la delincuencia organizada. Hay que desentrañarlo, porque a partir de eso es el que probar. Ayúdenme. ¿Cuál creen ustedes que es el verbo rector? Financiar, mandar, dirigir, planificar. ¿Qué? Formar mediante acuerdo o concertación. Un grupo estructurado con una finalidad ilícita. A ver, Clara, ¿cuál mismo es? O sea, sería Tuve tres intervenciones, tres respuestas diferentes. A ver, Clara. formar mediante acuerdo o concertación un grupo estructurado que tenga una finalidad ilícita. En resumen, que vendría a ser cometer delitos de más de 5 años. Me dijiste todo el delito ya, me dijiste todo el delito. ¿Cuál es el comportamiento prohibido? ¿Cuál es el centro de lo que el legislador quiere tutelar? Agruparse para delinquir, en términos Correcto, sencillos. correcto, eso es. Y si nosotros leemos, eso es Teresa, exactamente eso. Si nosotros leemos qué dice el 369, dice el que forme un grupo estructurado de tres o más personas, etcétera. El que financie de cualquier forma, el que ejerza el mando o dirección o planificación. ¿Sí o no? Entonces, esto, insisto, esto es un ejercicio que lo hago yo, pero ustedes pueden tener su propia análisis, pero la mejor forma digamos, la única, no la mejor, sino la única forma de saber qué probar es desentrañando los elementos objetivos. Este es mi desentrañamiento, ustedes podrían tener otro. Yo creo que los verbos rectores tenemos tres aquí, ¿no es cierto? Que sería el formar, ¿no es cierto? Dice el que forme una organización. No puedo utilizar el verbo formar porque formar podría ser confundido con pertenecer, ¿no es cierto? No sé si me explico. Cuando leemos que dice el que forme un grupo estructurado. ¿Qué entendemos por formar un grupo estructurado? No es pertenecer, sino el crearlo. ¿Coinciden conmigo? Entonces digo yo, verbo rector, crear. ¿Qué más dijeron por ahí? Financiar o dirigir. Dentro de dirigir es el planificar, el coordinar, creo que decía. Crear, financiar o dirigir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un, Un grupo. ¿qué Grupo grupo? estructurado. No solamente un grupo estructurado. ¿Qué más? Nos falta una palabrita ahí. Una organización delictiva. Jerarquía. Un grupo delictivo organizado. Ese es el verbo rector. El crear un grupo delictivo estructurado, perdón, es la palabra que utiliza el legislador, ¿no es cierto? No organizado, sino estructurado, ¿cierto? Ujú. Sí. Perdonen. Estructurado. Ok. ¿Qué es un grupo estructurado? Porque hasta ahí, digamos, si nosotros leemos lo que dice, ese sería el verbo rector, el crear, financiar o dirigir un grupo delictivo estructurado. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué entendemos por estructura? Quizás lo vemos más adelante. Sigamos desentrañando el tipo penal y esto vemos más adelante. Verbo rector, ¿no es cierto? Bien jurídico, ya dijeron ustedes, es la seguridad pública. ¿Cómo probamos eso? Ayer que decíamos que tiene que probarse el daño, hoy día también lo acabamos de ver, que tiene que probarse el daño. ¿Cómo probamos el daño? En este caso, el daño o peligro a la seguridad pública. ¿Cuál tiene que ser una actividad investigativa, luego probatoria, sobre el daño al bien jurídico?
¿Qué dicen fiscales? O jueces, o defensores. Eh, pro- Ruth, Probar la competencia desleal era algo de eso que se tocó. ese era en el lavado de activos, ¿no es cierto? Porque ese era el orden económico, ¿no es cierto? Entonces ahí era con el tema de la competencia desleal, etcétera. Ahorita lo que decimos es, si el bien jurídico es seguridad pública, ¿cómo probamos, cómo probamos el daño? Les voy a poner otro ejemplo de seguridad pública. El delito de tenencia ilegal de armas es un delito contra la seguridad pública, ¿no es cierto? ¿Cómo probamos el peligro para la seguridad pública en ese delito? Hay una práctica que siempre la hacemos, siempre. Capaz que no es deliberado que queremos probar antijuricidad material, pero sí realizamos una actividad investigativa y probatoria con la que terminamos probando el peligro a la seguridad pública. ¿Cuál es esta prueba? En la Pericia. tenencia de armas. Sí, La 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 tenencia ilegal de armas. aptitud, o sea, la valoración de la aptitud del disparo, si es que el arma es viable, o sea, está en buen Exacto, funcionamiento. correcto. Esa pericia nos sirve para acreditar el peligro. ¿Qué decimos? Ah, me podía matar. Ah, ok, listo, acreditado el peligro. Creo que el caso de delincuencia organizada no es difícil, porque podríamos utilizar, no sé, la estadística, el aumento de los crímenes violentos, qué sé yo, si es que, o sea, dependiendo de la organización, ¿no? Estás a una organización criminal, qué sé yo, a los lobos, a estos, con el aumento de los homicidios, la estadística, con no sé, con los testimonios de víctimas. ¿Me explico? Es decir, de alguna forma tenemos que construir nuestro relato de daño, pero no podemos dejarlo en el aire, ¿no es cierto? Pero creo que en un caso de delincuencia organizada, creo que es fácil hacerlo, ¿no es cierto? Con los partes policiales, las declaraciones de los policías que hicieron los seguimientos, etcétera, ¿no es cierto? Para decir, sí, que estas señores se mueven en tales barrios, la gente está asustada. ¿Me explico? Sí, no es difícil, eso es lo que les quiero decir. No, no les estoy imponiendo un accionario investigativo de difícil alcance. No, creo Pablo, que en es bastante. definitiva, aquí lo que hay que ubicar es el delito al cual se dedica la organización y en base a eso enfocarle el peligro que genera a la seguridad pública. De acuerdo, y acreditarlo de alguna manera para que haya la comprobación del daño. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Saltémonos elementos normativos y valorativos que no quiero entrar en una discusión que nos va a tomar tiempo, así que lo olvidémoslo. Y vamos a las otras circunstancias que complementan el tipo penal. Las otras circunstancias que complementan el tipo penal. ¿De qué más nos habla este tipo penal? Hasta ahorita tenemos tres o más personas en contra de la sociedad porque crearon, financiaron o dirigieron un grupo delictivo estructurado que afecta finalmente a la seguridad pública. ¿Qué nos dice el 369? ¿Qué más nos dice el 369? El beneficio económico, ¿Ok? Creo que eso nos dice al final. La La actuación, permanencia. Beneficio económico, muy bien. Permanencia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? la permanencia y la reiteración o reiteración. Permanencia o reiteración, ¿no es La cierto? Entonces jerarquía. tenemos... Ya, eso no nos dice, creo. No creo que nos dice, o sí nos dice. No nos De dice eso. cometer uno o más delitos. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, Pero sancionados con una pena privativa de libertad determinada. perfecto. Entonces, yo encuentro, salvo que ustedes encuentren otra cosa, yo encuentro cuatro circunstancias que complementan el tipo. La primera tiene que ver con la permanencia, permanente o reiterado. ¿No es cierto? Permanente o reiterado. ¿Qué significa esto? Significa que hay una vocación de permanencia. ¿No es cierto? Quizás sobre esto podemos volver. Lo desentrañemos el tipo y luego analizamos lo que es estructurado, lo que es permanencia. Entonces, permanente o reiterado. Dos, ¿qué más? El acuerdo o concertación. Así nos dice, ¿no? Acuerdo o concertación. Tres, finalidad de cometer delitos graves.
o concretamente más de 5 años, ¿no? ¿Sí o no? Y finalmente, el fin último, económico. Si no tiene fines económicos, no es delincuencia organizada. Podrá ser terrorismo, o lo que sea. No es, porque la diferencia entre delincuencia organizada y terrorismo es las finalidades, ¿no? En el terrorismo pueden haber fines políticos, ¿cierto? Sociales. En la delincuencia organizada necesariamente hay fines económicos. Por lo tanto, entonces, si es que analizamos los elementos objetivos del tipo penal, así nos quedaría. Así nos quedaría. Y esta sería, disculparán la letra espantosa que tengo. Todavía más difícil con este lápiz óptico. Entonces tenemos verbo rector crear, financiar o dirigir, cualquiera de los tres verbos, un grupo delictivo estructurado que afecta a la seguridad pública, que es permanente o reiterado, que tiene que haber un acuerdo o concertación, que es para cometer, con finalidad de cometer delitos graves, es decir, de más de 5 años, y que es con fines últimos económicos. Ok, ¿qué entendemos por un grupo delictivo estructurado? Un grupo delictivo está clarísimo, ¿no es cierto? Es un grupo que se dedica a cometer delitos. No creo que hace falta más análisis. ¿Qué entendemos por estructurado? ¿No es cierto? Y ahí es un poco lo que ya nos anticipaba Felipe. Nosotros tenemos que recurrir necesariamente a la Convención de Palermo, ¿no es cierto? En donde en el artículo 2 tenemos las definiciones, ahí nos aclara muchas cosas. Y en el artículo 2 nos dice que se entiende por un grupo estructurado a un grupo que no es formado fortuitamente. Y aquí yo no les voy a decir cuál, porque obviamente tengo interés en la causa. Hay un caso, una sentencia reciente, en la cual yo soy abogado, por eso obvio de cuál se trata. La Corte Nacional dice que el crimen organizado puede ser, o esa juez o esa sala, que puede ser un delito de oportunidad. Y la Corte, y la Convención de Palermo dice en las definiciones, dice que no puede ser un grupo formado fortuitamente. ¿No es cierto? ¿Qué entendemos por grupo estructurado? Uno, que no se ha formado fortuitamente. Dos, esto, digamos, hay discusión sobre esto, pero la doctrina reconoce que se trate de una empresa criminal. ¿No es cierto? Es decir, lo que estamos analizando es qué entendemos por estructurado. La Convención de Palermo nos dice que es no fortuito. La doctrina nos dice que además tiene que ser una empresa criminal. ¿No es cierto? Es decir, que tiene que haber una dinámica organizacional. La Convención de Palermo, en el artículo 2 de definiciones, nos dice que no necesariamente tiene que haber designación de funciones. No necesariamente tiene que haber tú haces esto, tú haces el otro, no. Lo que sí dice es que tiene que haber esa estructura, ¿no es cierto?, esta organización, en donde cada quien cumple ciertas funciones, no en función de una delegación, sino en función de los roles que han ido adquiriendo los intervinientes. ¿Me explico? ¿Qué más dice la doctrina? La doctrina dice que para hablar de estructura tiene que haber, puede haber una jerarquía, ¿no es cierto? Tiene que haber sistemas internos de comunicación, ¿sí? Y tiene que haber roles. Esto dice la doctrina. Esto no es algo que necesariamente nosotros tengamos que aplicar. Pero lo que sí es claro es que no puede ser de ninguna manera una asociación fortuita. ¿No es cierto? La estructura obedece a un sistema organizacional. Eso tenemos que entender. Por eso lo difícil de comprobación de la delincuencia organizada. Por eso mi consejo para los fiscales de esta unidad, si ustedes tienen delitos fines y delitos graves, obviamente, con penas altas, vayan por los delitos fines. Porque el problema que tenemos, yo estoy seguro que hay este problema, quizás me adelanto un poquito, tiene que ver con la autoría, ¿no es cierto? Es cómo yo le atribuyo responsabilidad penal al líder de la organización si él no participó del sicariato. La respuesta que nos ha dado la jurisprudencia internacional es la autoría por aparatos organizados de poder. Yo, la verdad es que no recuerdo haber visto, capaz ustedes me corrigen, ustedes que están en el día a día, yo no recuerdo ni un solo caso
en el cual se haya acusado al líder de una organización criminal de estas, lobos, de estas cosas, Johnny Killers, etcétera, estos que nos tienen en zozobra al país, de las muertes, de los asesinatos en las cárceles, yo no recuerdo un caso en que se los haya acusado por los delitos fines y con la figura esta de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Díganme si estoy equivocado, capaz que no lo conozco. Pablo, en el tema de estructura, muchas veces alegan es básicamente que la estructura debe organizarse en base de confianza, que deben conocerse los miembros de la estructura. Pero en ese sentido, pues, no sé qué opinas, porque yo personalmente opino de que no es necesario que se conozcan, ¿no? Porque muchas veces unos cumplen unos roles, ¿no? Y justamente los líderes, digamos, ni siquiera los conocen a quienes cumplen, a estos colaboradores que cumplen estos roles. Eso por un lado. Y respecto al tema de la pregunta que hacías, yo considero de que en estos temas de crimen organizado, en nuestros casos, no se aplicaría, ¿no? Justamente el tema de la estructura del poder, ¿no? Porque yo creo que esa tenía otra concepción, ¿no? Justamente es una concepción más bien para gente que tiene que obedecer a un mando, ¿no? Eso nomás. Perdón, tomando en cuenta que en este espacio académico no prevaricamos. Sí, sí, total, tranquilidad, total. Esto aquí estamos entre gente de confianza y nos respetamos la reserva. ¿Pero qué ibas a decir algo, Marco, o no? Sí, que yo en términos generales también, sí, esa es un poco la línea que ha seguido la sala penal, pero claro, hay esto que tú decías de la organización del poder y la teoría que se maneja alrededor de ella, claro, también muchas veces no ha empatado con estos casos en los que no se ha buscado delitos fines, sino más bien se lo ha imbricado en delincuencia organizada a estos GDOs, ¿no? De acuerdo, y respondiendo a la pregunta o al comentario de Javier, claro, en el acuerdo o concertación, yo sé que muchas de las defensas alegan que no se han puesto todos de acuerdo. No, no, en ningún lugar dice eso, ¿no es cierto? En ningún lugar. El acuerdo, incluso el acuerdo puede ser tácito. El acuerdo de colaboración, ¿cómo? Hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Hay que demostrar el acuerdo de colaboración a partir de los hechos probados. Pero puede ser tácito, no necesariamente tiene que conocerse. En una organización criminal no se conocen todos, por supuesto, no tiene que haber conocimiento, pero sí tiene que haber actividad probatoria sobre el acuerdo. Pero todavía no llegábamos a eso todavía. Entonces, estábamos en la estructura, ¿no es cierto? Y entonces, creo que aquí nos toca desarrollar un montón, porque hay una confusión, no solo en el Ecuador, creo que hay una confusión en el mundo entero entre los delitos de organización con la coautoría, ¿no es cierto? Esa es una de mis críticas más importantes en los casos de fiscalía, ¿no es cierto? Los casos de asociación ilícita o los casos de delincuencia organizada para cometer un delito de corrupción. Esto pasa un montón y ahí hay una confusión entre la coautoría y la delincuencia organizada. Ya voy a pasar a eso. Simplemente quiero volver a algunos de los conceptos que estábamos viendo acá, por ejemplo, este concepto perdónenme, al acuerdo ya habíamos dicho, perdonen un ratito, el de los fines, fines de delitos graves. Otro error que yo he visto es que se confunde muchas veces el agotamiento del delito con el delito fin. ¿Qué quiero decir con esto? Si es que esta organización criminal estructurada, con jerarquía, con distribución de roles, con mecanismos de comunicación, con esta vocación de estabilidad, porque esa es la permanencia lo que tiene es una vocación de estabilidad, ese me faltaba.
En permanencia, la doctrina dice que tiene que haber una vocación de permanencia, que no se agota con los delitos fines y que no puede ser un acuerdo circunstancial. ¿No es cierto? Quizás sobre esto, permítanme, yo quisiera capaz leer, hay una sentencia, de, perdónenme, esto, ustedes la ven aquí. Fíjense esto, esta es una sentencia de la Corte Constitucional, la están viendo, ¿no es cierto? ¿No? A ver, bueno, entonces les doy lectura mejor, perdonen. La sentencia número 13-14-IN/21. Dice la Corte Constitucional. Con base a ello, la Corte extrae las características que poseen estos grupos. La presencia de un grupo de personas, es decir, se habla de crimen organizado cuando en esa organización participan y colaboran más de una persona. Dos, este grupo de personas se organizan en la comisión de delitos estableciendo una continuidad temporal. Su objetivo y deseo, dice la Corte Constitucional, es perdurar en el tiempo. Entonces nos rompe con esta asociación para un delito. Su objetivo es la perduración en el tiempo, dice la Corte Constitucional. Ok, y entonces déjeme volver respecto de los delitos fines, ¿no es cierto? En el numeral 3 de las otras circunstancias que complementan el tipo. Cometer fines de delitos graves, más de 5 años. Yo he notado en muchos casos en donde, para asegurarse los fines, se hace referencia al agotamiento del delito. ¿Cuál es delito, el agotamiento del delito? Es cuando se produce el resultado querido por el delito. Por ejemplo, lo matan al heredero para quedarse con la herencia. ¿No es cierto? ¿Cuál es el delito que nos interesa? El homicidio, el asesinato. ¿Cuál es el agotamiento del delito? El haberse quedado con la herencia. ¿Por qué les digo esto? Porque en todos los delitos económicos siempre va a haber un enriquecimiento ilícito o un enriquecimiento privado injustificado, por ejemplo. En el funcionario público que recibe un soborno, ¿cuál es el delito? El cohecho. ¿Cuál es el agotamiento del delito? El enriquecimiento ilícito. Pero el enriquecimiento ilícito no era el fin delictivo. El fin delictivo era el cohecho. Si hablamos de un delito de corrupción, el fin del delito es cometer cohecho o concusión. ¿No es cierto? El agotamiento del delito puede ser el lavado de activos. ¿Me explico esta parte? Es decir, salvo que tengamos evidencia de que la organización criminal se ha organizado para cometer lavado de activos, entonces el fin es el lavado de activos. Pero no podemos confundir el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, el enriquecimiento privado injustificado. No podemos confundir como la finalidad delictiva. ¿Me explico esto? Es decir, ¿cómo probar la finalidad? ¿Cómo probar los delitos fines? ¿Cómo probar que la organización tiene estas finalidades? O sea, por ejemplo, bastaría con que hayan interceptaciones en que se hable de encaletar droga, de traficar droga, de cosas así, y yo no necesitaría con esa lógica siquiera encontrar la droga. De Porque, acuerdo, perfecto, Byron. Porque la lógica que yo tengo sobre de la delincuencia organizada es que debe operar la misma lógica de lavado de activos, pero invertido. Porque en lavado de activos tú con presunciones dices que hay un origen delictivo. En delincuencia organizada yo creo que bajo la misma lógica, con presunciones, dices cuáles son los delitos fines. No tienes que haber sentencia del delito fin, no tiene que haber un proceso penal, porque además no puede haber, por conexidad, sobre el delito fin. ¿Me explico? Es decir, esto que dice Byron, yo tengo evidencia de que se están cometiendo otros delitos a partir de los seguimientos, de las escuchas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es decir, con presunciones yo pruebo el delito fin. ¿De qué debo tener la certeza para condenar? Que hay una organización estructurada que tiene fines delictivos. ¿Me explico? Depósitos para delitos de corrupción. Correcto, hay los depósitos, están, etcétera, ¿no es cierto? Pero
Pero es que claro, y yo lo digo un poco en base a la experiencia, ¿no es cierto? A veces asumimos los delitos fines sin ninguna base fáctica eh, de comprobación. O sea, si yo tengo el soborno, ¿no es cierto? El pago, hay un movimiento de dinero, aunque no le llegue al funcionario público, ya hubo toda esta organización. Pero ojo, vamos a la diferencia entre coautoría y organización criminal. ¿No es cierto? Que creo que es algo fundamental. ¿Cómo distinguimos? Yo creo que no tenemos en nuestro país, creo que todavía la suficiente doctrina o jurisprudencia para poder diferenciar. Yo he recurrido a la jurisprudencia colombiana, en donde hay un muy buen desarrollo, porque ellos ya vienen años, digamos, enfrentándose al crimen organizado. Nosotros es nuevo para nosotros, ellos tienen 40, 50 años en esto. Por eso tienen más desarrollado, no es por otra cosa. Y entonces ellos dicen que para distinguir la delincuencia organizada de la coautoría hay tres requisitos. El primero de ellos es la indeterminación de los delitos a cometer. En la coautoría hay un fin de la organización, ¿no es cierto? Se pusieron de acuerdo para cometer un delito fin en la coautoría, ¿no es cierto? En la delincuencia organizada, no. Hay una indeterminación de los delitos a cometer. Si es que yo ya tengo el delito fin, o sea, específicamente el hecho punible a cometer, ya no tengo delincuencia organizada. Tengo participación criminal para un delito. Entonces yo tuve un caso, y esto como ya se terminó lo puedo comentar, yo tuve un caso que se dio de los primeros casos de supuesta corrupción en la pandemia, que fue de las mascarillas, no sé si ustedes se acuerdan el IES, el caso de las mascarillas. Y la Fiscalía inició un proceso penal por asociación ilícita para delitos de corrupción. Y el único hecho era la adquisición de las mascarillas. No había nada más, ni un otro hecho punible. ¿Cómo podíamos entender que eso era asociación ilícita y no coautoría de peculado? Bueno, aunque nunca se consumó ni nada. ¿Me explico? Entonces, para que hablemos nosotros de delincuencia organizada, tiene que haber esta finalidad de cometer delitos. ¿Por qué? Porque si la empresa criminal brinda servicios criminales. Entonces, en el caso más fácil de los delitos violentos, todos sabemos que estos, no sé, estos grupos, estos GDOs, ¿cuáles son los delitos a los que se dedican? Tráfico de drogas, sicariato, extorsión, secuestro, ¿no es cierto? Y no es que puntualmente respecto de un caso concreto, no, ellos brindan servicios criminales de esta naturaleza. Entonces, esa es la primera diferencia. Delincuencia organizada, indeterminación de los delitos fines. Segundo, la vocación de permanencia. Esa es otra característica diferenciadora entre la coautoría y la delincuencia organizada. Porque cuando hablamos de una estructura, el propio 369 te habla de la permanencia. En la coautoría se agota la organización en la comisión del delito. Se terminó. Se pusieron de acuerdo, se dividieron los roles, participaron todos, se cometió el delito, se repartieron, chao, se acabó. Eso es coautoría. Delincuencia organizada, no, seguimos, porque somos una empresa. Y tercero, precisamente la dinámica empresarial. ¿No es cierto? La estructura, la jerarquía, la división del trabajo, las comunicaciones especiales, las rutinas, los procedimientos, la especialización. Eso es propio de una delincuencia organizada. En la coautoría, no hay una no hay una dinámica empresarial. Hay simplemente un acuerdo. ¿No es cierto? Me quedan 10 minutos para después abrir un poco a las preguntas. Y quizás finalmente, porque a los otros temas ya no pude abarcar, y quizás finalmente al referirnos al dolo, ¿no es cierto? En el dolo de la delincuencia organizada, ¿qué es el dolo? Es el conocimiento de los elementos objetivos del tipo y la voluntad de realizarlo. ¿Qué es lo que tiene que conocer la persona? ¿No es cierto? En el inciso primero, que es o el de crear, o el de financiar, o el de dirigir. Él tiene que saber que está dirigiendo un grupo estructurado con fines, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero el segundo inciso nos habla del colaborador. Y aquí nos rompe la teoría de participación. Porque en el segundo inciso te dice los demás colaboradores serán sancionados con una pena menor, ¿no? Hoy de 10 a 13, antes de 5 a 7.
por el cual no cabe coautoría, perdón, por el cual no cabe complicidad en delincuencia organizada. No existe, porque la colaboración se entiende una forma de autoría en función del segundo inciso. Entonces, cuando acusamos por delincuencia organizada, yo, salvo que ustedes me digan otra cosa, yo creo que no cabe otra fórmula sino la autoría directa. Creo que no hay otra forma en el primer inciso. Autoría directa de delincuencia organizada. Por financiar, por crear o por dirigir. Yo dirijo de primera mano, ¿no es cierto? No utilizo otra persona. Ahora, cuando a partir de la organización criminal perseguimos los delitos fines de la organización criminal, ¿no es cierto? En donde el que está atrás, el hombre de atrás, ni siquiera llega a ser autor mediato, porque esa persona líder de la organización criminal ni siquiera dio la orden de matar, ni siquiera dio la orden de vender la droga. No. La teoría que nos brinda y la norma que está reconocida en el artículo 42 es la de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Mi invitación es: acusen por los delitos fines, los más graves, y acúsenlos a los líderes de las organizaciones criminales bajo la teoría de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Que requiere, creo yo, requiere dos cosas nada más, y con esto termino para hacer preguntas, porque hemos volado un poco. Primero, demostrar el poder de mando en la organización. Para acusar por la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Bueno, hay que demostrar que hay una organización, el poder de mando en la organización y la fungibilidad de los autores materiales. Y la fungibilidad de los autores materiales en el tráfico de drogas o en el sicariato. Cuando lo mandan a matar a Fernando Villavicencio. Esos, si es que no eran esos gatilleros los que disparaban, habían otros, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la fungibilidad, porque la persona, la organización que determina la, eh, la comisión del delito, no tiene que ni siquiera llegar al acuerdo, a la conversación con el último, con el gatillero, porque este o es otro. Entonces, es una de las características para poder imputar ese delito. Esto de manera súper genérica, ustedes pueden recurrir por ejemplo, el juicio, a la condena en contra de Alberto Fujimori, que es un poco más cercana a nosotros, o la de los militares de Argentina, qué sé yo, ¿no es cierto? Ahí se desarrolla mucho más, de una manera mucho más amplia, la teoría de la autoridad mediata por aparatos organizados de poder. ¿Por qué? Y con eso termino. Porque la teoría de participación que tiene nuestro COIP es la de Roxin. Es clarito. Teoría del dominio del hecho. ¿No es cierto? Autoría directa, quien tiene dominio de la acción, es decir, el que decide hacer o no hacer, moverse, dominio de la acción, autor directo, autor mediato, el quien tiene el dominio de la voluntad, que se vale de un instrumento para cometer el delito, el hombre de atrás, ¿no es cierto? Y la coautoría cuando hay un dominio funcional. Todos nos ponemos de acuerdo para distintos roles, fase ejecutiva, cometemos el delito y nos vamos. ¿Sí? Y finalmente, esta teoría del dominio del hecho que no nos ayuda para atribuir responsabilidad penal a los líderes de las organizaciones. ¿Cuál sí nos ayuda? La autoría mediata por aparatos organizados de poder. Una Se me fue el pequeñísima tiempo. disquisición, Pablo. Justamente esta es este debate tuvimos a la interna del tribunal. Bueno, como es sentencia ejecutoriada, no tengo problema de hablar en el caso sobornos. Es decir, postura doctrinaria era la autoría mediata por aparatos organizados de poder de mando. En la organización, la fungibilidad de los autores materiales. eh, Revisamos que la mayoría o la parte mayoritaria de la doctrina se decanta más en esta teoría cuando nos habla de precisamente delincuencia organizada dirigida a estructuras criminales de bandas, de pandillas, de bandas criminales.
Y claro, de ahí es que inclusive aquello recoge Roxin, como tú dices, ¿no? Entonces, finalmente establecimos esta otra teoría de la instigación jurídicamente hablando. Políticamente hablando, el influjo psíquico. Sí. Yo, Marco, yo, si me permites, así mismo, por la apertura que nos hemos dado, ustedes y yo creo que ahí era coautoría. Yo no sé por qué se metieron en Honduras, porque había un acuerdo para cometer el delito de cohecho, en donde todos cumplieron unos roles, ¿no es cierto? Y me parecía que era bastante fácil sostener el dominio funcional. La instigación, claro, políticamente fue mal usada. Y sí, la otra era la autoridad mediata por aparatos organizados de poder, pero creo que se ponían el estándar probatorio muy alto, que no era necesario en ese caso. Era un caso, para mí el caso Soborno es un caso de simple comprobación que bien argumentado. Pero si lo ponían por autoridad mediata, tendrían que probar la organización criminal y ahí se les complicaba porque por ejemplo, una corriente dice que para que haya esta imputación, esta atribución de responsabilidad, la organización tiene que ser completamente ilegal. Hay esta tesis, que tiene que ser completamente ilegal, apartada de la legalidad. Y aquí hablábamos de una organización totalmente pública. Entonces, creo que se les complicaba esa tesis, cosa que en el caso de los grupos criminales, los GDOs, facilito, facilito, están ahí, pero eso es súper claro, lo demostramos creo que con facilidad. Por ahí me llegó un mensaje que dice, estimados, recordarles que mañana tenemos clases allá. Ok. Eh, Preguntas, por favor. Tenemos unos 5 minutitos, 4 en realidad. A mí se me quedó, solo déjenme dejarles esto, que me da una pena enorme no haber abordado el principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad es la respuesta que han encontrado los sistemas penales precisamente frente al crimen organizado. Yo los invito a que pensemos en que el sistema penal, los sistemas penales en el mundo no se dan abasto, por dos razones. La primera es que en los últimos 50 años ha habido una expansión del derecho penal. Si nosotros vemos hace 50 años, prácticamente habían los delitos, digamos, delitos que tutelaban derechos individuales. Entonces, después de estos últimos 50 años tenemos tráfico de drogas, tenemos delitos de bienes colectivos, tenemos delitos económicos, ambientales, es decir, hay una expansión salvaje del derecho penal. ¿No es cierto? Entonces, esa es una razón por la cual los sistemas penales del mundo están abarrotados. No es el Ecuador, es el mundo. Y la segunda razón es la creación del sistema acusatorio. En el Ecuador cambiamos, las personas mayores se acordarán, cuando en los años 90 nadie hablaba de la fiscalía ni de los jueces penales. No existían. En las noticias nunca se hablaba de la fiscalía o de los jueces penales. Hoy no hay un solo noticiero que no hable del sistema penal. Ni uno. Estamos súper presentes. Por eso está tan de moda ser penalista. Entonces, por estas dos razones, es que los sistemas penales no se dan abasto. Y la alternativa que hemos encontrado en el mundo es el principio de oportunidad. Es buscar formas diferentes a la resolución de los casos penales. Dentro del principio de oportunidad está, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, que fue eliminada en el COIP. La forma de terminar rápido el proceso penal. ¿No es cierto? ¿Por qué lo eliminamos? Porque no entendemos el principio de oportunidad. O que la suspensión condicional de la pena o el procedimiento abreviado sea restringido a un montón de delitos. En lugar de ampliar la posibilidad de aplicar estas salidas alternativas, las restringimos cada vez. Hoy por hoy es casi inaplicable. O que hayamos tenido esta reforma de que ya no sea la suspensión condicional para pena en concreto, sino para pena en abstracto. Que la conciliación no sea posible en estafa. Que la conciliación no sea posible en delitos contra la propiedad de más de no sé cuántos salarios básicos unificados. ¿Me explico? ¿No es cierto? Entonces, si nosotros comprendemos lo importante que es el principio de oportunidad para poder tener los recursos para enfrentar al crimen organizado, nos hacemos un harakiri. Cada que la ley, las resoluciones de Corte Nacional o la jurisprudencia nos dicen que no podemos
aplicar una salida alternativa, nos estamos metiendo el pie. Entonces, aquí mi invitación es, cambiemos ese chip, porque no nos damos abasto. Necesitamos responder de manera diferente al crimen. ¿Alguna pregunta? Me tomo el nombre de los colegas jueces, fiscales, juezas y fiscales, para agradecerte, Pablo. Creo que es algo que quizás nos faltó también con Felipe la semana anterior, tu tiempo, tus valiosos conocimientos, tus aportes, y también ponderar a todos los colegas jueces y fiscales también ese enorme esfuerzo que están haciendo, que estamos todos haciendo luego de las jornadas tan arduas que tenemos para compartir, para debatir, para dialogar, y seguir fortaleciendo nuestros criterios jurídicos, que eso es lo más importante, para estar medianamente vigente. Además, resulta imprescindible que siempre estemos en estas dinámicas, más allá de los años, ¿no? Ya más allá de las décadas cumplidas. Así que eso es lo que quería apuntar, Pablo. Muchísimas gracias, Marco. Yo les agradezco por su atención, y algo que sí quiero puntualizar, y es que agradezco la humildad que han tenido ustedes para recibir estas dos jornadas, porque creo que para ellos se requiere esto, ¿no? Yo creo que ustedes han tenido una generosa humildad conmigo para interactuar, así que yo soy agradecido con ustedes. Listo, pues. Buenas noches, muchas gracias. Nos Gracias. veremos. Por ahí Muchas nos gracias, vemos. Pablo. Hasta luego Buenas con noches. todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Gracias, buenas Nada. noches. Mejora la letra, Gracias, Pablo. profe. Gracias, te agradezco mucho.